Esta es una nueva ocasión para que juntos podamos ver las diferentes formas de aparición de la ciencia. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de educación intercultural y vamos a hablar también de divulgación científica, de popularización de la ciencia y de lo bueno que a veces es hacer este trabajo, dado que también nos pueden premiar por eso. A lo largo de todo el territorio de lo que hoy llamamos la Argentina, encontramos pueblos originarios, desde Ushuaia hasta nuestra provincia de Misiones. En todos los casos aparecen de diverso modo las problemáticas de las políticas educativas. ¿Cómo, de qué modo y desde dónde educar en los contextos de pueblos originarios? De eso vamos a estar hablando ahora. Bueno, en el proyecto de investigación lo que venimos trabajando desde el 2017 es a través de las trayectorias de estudiantes de diversos sectores, cómo es su paso, su incorporación y su paso dentro de la Universidad Nacional de Misiones. Este en realidad es un proyecto en conjunto que finaliza este año con otras universidades de Brasil y una universidad de Portugal. Un poco el trasfondo de este proyecto también es el concepto de interculturalidad, que en realidad empieza a estar más en boga a partir del año 1994 aproximadamente, cuando la ONU declara el año de pueblos indígenas. Y a partir de ahí empiezan a desarrollarse diferentes programas, políticas y proyectos destinados a la inclusión de estudiantes indígenas en diferentes áreas, una de ellas la educación. Nuestro interés en retomar este concepto es porque Argentina es un país multiétnico, aproximadamente hay 39 pueblos indígenas y se hablan 15 lenguas, pero el reconocimiento de esta diversidad cultural empezó tardíamente. Aproximadamente con la vuelta de la democracia es que cuando se empiezan a hacer diferentes modificaciones al nivel en el marco legislativo, ¿no? Normativo, y de esta manera también se piensan a poner en práctica proyectos destinados a incorporar la población indígena a la educación de la sociedad dominante. Sin embargo, este proyecto, la EIB, como solemos decir, Educación Intercultural Bilingüe, es un excelente proyecto, pero no se llevó a cabo de una manera homogénea. Un poco tiene que ver también por esta gran variedad de pueblos originarios que hay en el país y que los contextos son muy diversos. Entonces fue un proyecto que se comenzó a desarrollar en diferentes momentos, en diferentes tiempos y bajo diferentes modalidades. ¿Qué pasa cuando hablamos de interculturalidad? Suele pasar que con el concepto se habla del encuentro de cultura nada más y del diálogo entre dos culturas. Y esto es problemático porque desde el marco legal a la práctica hay una gran brecha. ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Qué pasa en los proyectos o en las políticas cuando se plantea desde esta concepción intercultural, pero anclada mucho en el concepto de cultura y dejando por fuera las relaciones interétnicas, ¿no? Las relaciones estructurales, las diferencias de poder, las diferencias económicas, etc. Al dejar eso por fuera se pierden un montón de condicionantes sociales que hacen a que determinadas trayectorias de estudiantes de pueblos originarios queden truncadas. Entonces esta aspiración de poder obtener un título universitario, incluso secundario, desaparece. La primaria cursé en la comunidad, ya había escuela primaria en la comunidad del Alcázar, Perutí se llama la comunidad. Cursé todo ahí en séptimo grado, me recibí, fui al pueblo del Alcázar, Empecé a cursar, pero que me repetí 3 años en ese colegio, en bachillerato 19, porque me costaba mucho la exposición, el resumen, todo eso me costaba y que como que sentía esa falta de un acompañamiento de otros estudiantes avanzados o de profesores mismos. Después,
más compañeros de la comunidad, con mi hermano, mis primos, empezamos a cursar en el colegio de un bachillerato 42 que queda en el pueblo Ilía, en 2 de mayo. Como 6 comunidades fuimos, pero había muchas dificultades. Pasaje, en principio se había comprometido la dirección de mandar los pasajes cada 15 días y después que en realidad nos mandaban cada 3 semanas, cada 4, un mes. Y también los recursos, porque también nos pedían que teníamos que pagar la cuota de la residencia y como que nuestra familia no tenía, y entonces esa dificultad llevó a que nos cerraran la puerta, digamos, allá en el albergue, que no pudimos terminar el 5.º año. Y entonces venimos acá en Posadas, buscando la misma orientación del colegio. Estudiamos, faltando creo que 5 meses para terminar el 5.º, empezamos ahí en bachillerato número 1. Lo que también se observa es que usualmente se vincula este concepto a pueblos indígenas o afrodescendientes. Y en realidad cualquier aula es heterogénea, cualquier aula es intercultural. Vinculándonos a la educación, cuando uno es docente y está en medio de una clase nunca es homogénea, te encontrás con personas de diferentes tipos de religión, de procedencia étnica, de clase social, etc. En este sentido, nunca uno se encuentra como docente con una clase homogénea. Cuando vine a estudiar acá en Posadas, para terminar la secundaria, buscamos la carrera pública y de ahí empezamos a elegir la carrera. Pero mi idea en un principio, cuando estaba en la secundaria, no era la carrera que actualmente estoy cursando. Era la carrera de arquitectura, que yo no sabía que era privada. Después cuando vine acá me informaron mis compañeros de acá de Posadas y bueno, entonces decidí buscar otra carrera que más o menos podía aportar a la comunidad de la manera de cómo ayudar a la comunidad. Y este sufrimiento de la falta de recursos, de pasaje, me llevó a que no pudiera seguir el año siguiente. Empecé a estudiar una tecnicatura de construcción en madera que queda en Monte Carlo, cerca, a unos 40 kilómetros de mi localidad. Pero tampoco me resultó, porque me faltan muchos recursos, el pasaje, que también en principio hacíamos planos a mano alzada, y después ya nos pedían que pasáramos a computadora. Y eso me llevó a que pudiera abandonar la carrera. Y justo en ese año ya mi hermano se había adelantado, había cursado en la Universidad de Misiones, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la carrera de Trabajo Social. Y me contaba la experiencia, y cómo era la cursada, y me mostraba el plan de estudio de ese año. Y bueno, como la carrera trataba de trabajar en las problemáticas sociales, con los derechos sociales y demás, me encantó la idea y bueno, me interesó, y al año siguiente, en el año 2010, empecé a cursar la carrera, pero que no fue nada fácil. También un problema básico que se ve acá, que también se ve en Brasil, en relación a la educación intercultural bilingüe. Digo Brasil porque estamos muy cerca y la población guaraní está también en Argentina, en Brasil y en Paraguay, entonces por ahí vemos en conjunto esto con colegas. Es la falta de materiales pedagógicos para trabajar en el aula. Materiales que sirvan para trabajar también la cultura dentro del aula, porque entonces lo que sucede es, no solo en la primaria, en la secundaria, sino vemos también en la universidad que la cultura guaraní, su educación no está presente en ese tipo de educación. Por eso vuelvo, es nuestra educación formal, de la sociedad mayor, ¿no?, dominante. Pero si vamos a hablar de interculturalidad, entonces tendríamos que empezar a poner en juego estas cuestiones, ¿no? Estando en la universidad y la experiencia, puedo rescatar que se necesita un acompañamiento, sea mejor si sea un profesional indígena que nos acompañe, que nos ayude a interpretar el texto, los conceptos, que nos ayude a interpretar. Creo que falta un acompañamiento de política universitaria, que no solamente lo pedagógico, sino falta de recursos, lo económico, los materiales, porque son muchos elementos que nos ayudan a permanecer en la universidad.
Gracias.